Cordial saludo, estimada tutor y compañeros. Mi nombre es Hermes Chávez, estudiante de maestría en telesalud del curso Tecnologías Emergentes. Hoy vengo a hablarles sobre un caso problema que tenemos, que más de la mitad de la población mundial todavía no está cubierta por servicios de salud esenciales con respecto a las enfermedades respiratorias como neumonía, consolidaciones, neumotoras, derrame pleural, entre otras. Las imágenes radiográficas de tórax son una de las herramientas fundamentales para su diagnóstico. Teniendo en cuenta este problema, he titulado estas soluciones como tal, como transformando diagnósticos rurales con inteligencia artificial, realidad virtual inmersa y telemedicina para la equidad en salud en Colombia. Entonces, las necesidades que tienen los pacientes que afrontan el problema propuesto, que los pacientes enfrentan estos graves riesgos por diagnósticos tardíos o erróneos de enfermedades respiratorias vía radiografía de tórax, ¿sí? Entonces, especialmente en áreas sin radiólogos o en zonas rurales. Teniendo en cuenta estas necesidades críticas de los pacientes, cuatro necesidades fundamentales para abordarla. El primero es un diagnóstico rápido y oportuno. Imaginemos que un paciente en una zona rural con neumonía toma una radiografía, pero debe esperar varios días o semanas para que un radiólogo se la lea. Esta demora permite que la infección se propague incluso fatalmente. Entonces, por lo tanto, tenemos una necesidad principal para ese diagnóstico rápido y oportuno que debemos de tener unos resultados en horas, no en días. Estudios globales muestran retrasos de 15 a 60 días en zonas rurales, elevando mortalidad 2 a 3 veces según la Revista Internacional de Micobacteriolosis Moadmen et al. 2021. Entonces, esas enfermedades como neumotoras requieren una acción inmediata. Las demoras más de 24 horas duplican esas complicaciones. Otra de las necesidades fundamentales es la precisión y la exactitud en la interpretación de esas radiografías. Entonces, sin expertos, un médico general puede ver una radiografía normal. Ahí es donde se le llaman falsos negativos o anormal sin causa, donde lo podemos llamar como falsos positivos, entonces llevando a muerte o tratamientos tóxicos innecesarios. El acceso financiero y sin barreras económicas, muchas de las personas pagan de su bolsillo una radiografía donde caen en pobreza por la salud. Una radiografía simple puede costar para una persona en una zona rural de 2 a 3 días de salario, ¿sí? Según la radiografía torácica de MedLib Plus, Enciclopedia Médica. Entonces, estos servicios deberían de tener unos servicios gratuitos o subsidiados bajo la cobertura universal de la salud. Entonces, sin gastos catastróficos, donde cubran esas imágenes y la interpretación sin transporte a ciudades urbanas como tal para ser leídos. Y por último, tenemos esta precisión, esta equidad de geográfica en recursos limitados. Entonces, en primer y segundo nivel, en zonas de primer y segundo nivel, en zonas rurales, no hay radiólogos. No hay radiólogos, son pacientes, a veces se envían pacientes sanos son enviados a casa o tratados erróneamente. Entonces, también la necesidad principal de esta equidad geográfica es el diagnóstico local vía teleradiografía o con inteligencia artificial cerrando todas esas brechas rurales, ¿sí? Entonces, para que sean ese cierre de brecha rural urbano, con el 50% más población mundial sin servicios esenciales, según radiografías torácicas, Plus, Enciclopedia Médica. Como consecuencias de estos errores diagnósticos, como anteriormente lo mencioné, falsos negativos y positivos, falsos negativos, esas consecuencias son esa progresión severa sin tratamiento y un ejemplo muy común es una neumonía avanzada que llega a sepsis. Y los falsos positivos, medicamentos, antibióticos innecesarios como consecuencias y un ejemplo es un efecto adverso a resistencia. Entonces, los pacientes necesitan herramientas que vean como un radiólogo experto están detectando las sutiles sombras de su pulmón para mirar esa neumonía. Entonces, las tecnologías emergentes se pueden usar para dar solución a este problema. Entonces, tecnología emergente ofrecen como tal esa solución concreta para resolver las demoras, esos errores, esas barreras en el diagnóstico de radiografía de tórax en áreas rurales sin radiólogos. Entonces, en la inteligencia artificial, que para diagnóstico automatizado, entonces la inteligencia artificial analiza esa radiografía de tórax en segundos, detectando esa neumonía, esos derrames, esos neumotoras con precisión experta. Entonces, ideal para esos puestos de salud sin radiólogos, según V. Obuchis et al. 2025. Entonces, ¿cómo se soluciona? Entonces, puede ser con modelos
de CheckNet o similares que logran ese 95% de precisión en 14 patologías torácicas comunes que reducen esos falsos negativos y positivos en 30% versus médicos generales. Entonces, en cuanto a la realidad virtual inmersa para educación y entrenamiento. ¿Por qué para educación y entrenamiento? Porque entrenamiento del personal, entre educación al paciente y la adherencia al tratamiento. Entonces, ese entrenamiento personal en salud, el personal de la salud, esos beneficios para el problema simulan más de 100 radiografías interactivas que reduce esos errores entre 40 y 50% en no especialistas. La educación al paciente, el paciente visualiza su patología. Entonces, ve tú la neumonía, sí, el paciente puede ver la neumonía para entender esa urgencia y esa adherencia. Y la adherencia al tratamiento, esas sesiones con realidad virtual inmersa, guiadas post-diagnóstico, una relajación inmersa, más recordatorios visuales para antibióticos. Entonces, combinada con telemedicina, cierra esa brecha geográfica. Por lo tanto, tenemos que los conocimientos que se requieren para dar solución a este problema, entonces, para dar esa solución de diagnósticos tardíos o erróneos en radiografía de tórax, en áreas sin radiólogos se dividen en tres categorías esenciales. Entonces, clínico, técnico y de gestión. Entonces, en conocimientos clínicos, tenemos que es la base para todos. Estas son imprescindibles para interpretar resultados de inteligencia artificial y BRI, tomar decisiones terapéuticas sin especialistas, ¿sí? Entonces, una autonomía y patología torácica básica que reconoce toda esa estructura normales como tráquea, hilos, diafragmas, siluetas, alveolos, y cinco patologías claves como neumonía, que es la opacidad, ¿sí? La consolidación, que es el lóbulo completo, el neumotórax, que es la línea pleural, el derrame pleural, que es la opacidad hemidiafragmática, normal. Entonces, por lo tanto, tenemos estos métodos sistemáticos A, B, C, D, E, que la A de vías aéreas, B de huesos y clavículas, C de contornos cardíacos, D de diafragmas y E de restos como mediastano, mediastino, campos pulmonares. Estos conocimientos técnicos y de gestión, aquí vamos a ver en cuanto a los conocimientos técnicos como la tecnología, que es la IA diagnóstica, ¿sí? Conocimientos requeridos, que es la validación de algoritmos, las aplicaciones prácticas como confirmar que la IA usa como tal la neumonía del 87% con clínica antes de antibióticos. Otra de las tecnologías es la realidad virtual inmersa, con conocimiento requerido, que es la creación de simulación en 3D desde DICOM, ¿sí? Optimizando hardware, escenarios interactivos, patologías respiratorias. Como tal, esa aplicación de práctica es el entrenar ese rotar, ese pulmón que se vea en 3D para detectar ese derrame oculto y los conocimientos de gestión humano. Entonces, para adopciones reales, no solo técnicas. Entonces, tenemos que tener ética y regulación como consentimiento informado de inteligencia artificial, la protección de datos, que equivale a la ley 1581, los sesgos algorítmicos de población subrepresentadas, en una gestión del cambio para hacer esa capacitación escalonada de médicos, técnicos, pacientes, médicos, en medición de impactos, ¿sí? Esa reducción de falsos negativos pre-post y una educación de paciente que explica los resultados IA más BRI en lenguaje simple. Los beneficios transformadores de la solución, que es el 75% de reducción sin tiempos, el 98% que es la precisión diagnóstica, eh, el 60% que es menos hospitalizaciones y el 80% que es menos ansiedad. Por lo tanto, tenemos los beneficios que se obtendrán al solucionar este problema y sobre todo qué otros problemas en el campo de la salud se presentan en Colombia que puedan dar solución
con tecnologías emergentes. Entonces tenemos dos, telemedicina primaria que según Antioquia fortalece la zona rural con telemedicina y dotación biomédica en zonas apartadas 2025. Entonces en Colombia hay 116 municipios que tienen un médico para 10.000 personas. Las madres con niños febriles esperan 3 días para consulta. Entonces la solución de esta es una tablet 5G que conecta el auxiliar a la especialista, según la Universidad de Antioquia. eh, y el IA, la inteligencia artificial del triage, dice urgente, no urgente, ¿sí? Esto como tal ya lo hace Antioquia con el 70% menos de viajes a ciudades y 40% menos muertes infantiles. Y la otra es el manejo predictivo de enfermedades crónicas. Este es SLIM 2024, pacientes hipertensos, diabéticos rurales generan ese 45% de hospitalización, el 45% de hospitalización que se evita, ¿sí? Entonces la solución es un monitoreo continuo, no invasivo, con inteligencia artificial como sensores térmicos que miden esa glucosa, algoritmos predictivos indican esa descompensación de 72 horas antes, vía notificación al centro de salud, que eso hacen el programa de salud digital Mintic, implementan estos con una reducción del 40% en ingresos hospitalarios y ahorro de billones anuales en costos directos. Muchas gracias por la atención.